bien? Es una bendición estar en la casa de Dios. Ya llevamos unas semanas hablando sobre actitudes de un corazón agradecido y hemos hablado sobre la fe del creyente, el justo vivirá por la fe. Hemos hablado sobre el gozo del creyente y la obediencia del creyente. Esta mañana vamos a hablar sobre la acción de gracias, el agradecimiento en la vida del creyente. Y esta semana precisamente es la semana de Thanksgiving y damos gracias a Dios por sus vidas, por esta iglesia, por esta congregación. Creo que todos de alguna manera todos hemos aprendido este acto moral, esta característica de agradecimiento. Son cosas que nos enseñan el mostrar agradecimiento y hasta un cierto nivel todos, un nivel superficial, todos tenemos un conocimiento sobre este acto moral de el ser agradecidos, el mostrar agradecimiento. Pero también la palabra de Dios nos muestra más en detalle lo que verdaderamente es mostrar agradecimiento a aquellos que han conocido al Señor Jesús, lo que es mostrar agradecimiento, estas acciones de gracia que son gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Amén. Esta mañana abrimos nuestra Biblia y quiero que veamos lo siguiente en el libro de Lucas capítulo 17. Lucas 17, 11. Dice lo siguiente: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. ¿Qué tal si oramos y tomamos nuestro lugar? Señor, en esta mañana pedimos y rogamos, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas al meditar en tu palabra, que seas tú, Señor, obrando nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender, Señor, tu plan y tu propósito y, Señor, crecer en el conocimiento tuyo, para glorificarte, para exaltarte, Señor, y para vivir de una manera, Señor, que tú y solamente tú mereces gloria. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Podemos tomar nuestro asiento, hermanos. Hermanos, tenemos unos pasajes que podemos ver en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos da un mandato aquí, el Señor a través de Pablo a la iglesia. Y Primera de Tesalonicenses 5:16 dice lo siguiente a la iglesia, al pueblo de Dios, a quienes han creído: estad siempre gozosos. Dice, orando sin cesar. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Aquí está una de las características que debe de verse en la vida del creyente. Aquí nos da este mandato Pablo, el Señor a través de Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, y dice esto: estad siempre gozosos, orando sin cesar, dad gracias en todo. Amén. Es difícil dar gracias muchas veces en dificultades o en tiempos de prueba, de necesidad. Es difícil tomar un alto y agradecer a Dios a pesar de las luchas. Pero aquí nos aclara que debemos de dar gracias a Dios, no solamente cuando todo nos va bien, sino aún en los tiempos difíciles. Aún dando gracias a Dios, esto se oye un poco exagerado, pero dar gracias a Dios por las dificultades en nuestras vidas. Aún dar gracias a Dios que estos problemas de la vida nos están
a nosotros probando en nuestra fe y están mostrando el verdadero fruto de su salvación en nuestras vidas. Amén. Y aquí nos aclara, Pablo nos dice dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para su pueblo, para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Esa es la voluntad para tu vida, hermanos. Es de que vivamos de una manera llenos de gozo, siempre orando, humillados ante Dios y dando a Él gracias en todo tiempo. Amén. Isaías 25:1, si gustas acompañarme. Isaías 25:1 dice así: Oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, daré alabanza a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempo antiguos con toda fidelidad. Hermanos, nuestro agradecimiento a Dios y nuestra acción de gracias no solamente se basa en lo que tú y yo hemos logrado obtener de Dios, sino es al considerar la fidelidad de Dios desde mucho antes que tú y yo llegáramos a Él, y mucho antes que tú y yo pudiéramos comprender el plan de Dios para nuestras vidas. Hermanos, tú y yo llegamos a los pies de Cristo. Amén. No consideramos el pasado para decir es por esto que yo vengo a Cristo, sino Dios ha estado obrando a través de nosotros, aún mucho más antes que tú y yo llegáramos al conocimiento de Él. Sí, Jeremías nos dice que dice: yo te nombré, ¿verdad? Mucho más antes, te conocí mucho más antes que estuvieras en el vientre de tu madre. El Señor, el conocimiento del Señor es mucho antes que tú y yo lleguemos al conocimiento de Él. Amén. Eso es importante porque cuando consideramos esta acción de gracias, esta característica de gratitud, hermanos, la tenemos que quitar de solamente lo que tú y yo logramos ver y lo que tú y yo logramos obtener. Tenemos que ver hacia el Dios eterno y lo que Él ha hecho por nosotros, para que tú y yo podamos agradecerle a Él, aún por las cosas más mínimas. Porque aún las cosas más mínimas en esta vida pueden ser las que nos hagan tropezar. Amén. Éxodo 15, mira la expresión del pueblo de Israel. Éxodo 15:1 al 3. Éxodo 15:1 al 3 dice: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mira el 2, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le exaltaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Considera, hermanos, que este pueblo ha sido libertado de las manos de los egipcios. Y ellos han salido como el Señor los sacó de Egipto, como el Señor habló a través de Moisés. Y dice que salieron y al cruzar este mar vieron, ellos testifican que el Señor dice que arrojó con todos los que venían contra ellos. Y muestran ellos su agradecimiento y su exaltación a Dios por su salvación. Amén. Esto es importante, de la manera que tú y yo nos expresamos al considerar de dónde el Señor nos ha librado. Y no te estoy hablando solamente de un accidente, porque el Señor nos libra de muchos accidentes. Pero cuando tú consideras tu vida antes de Cristo y el eterno fin de esa vida sin Cristo en el infierno, hermanos, pudiéramos decir lo mismo que ellos dijeron al ver al Señor obrar y arrojar a estos egipcios. Tú y yo podemos decir estas palabras: mi fortaleza y mi canción es el Señor. Amén. Y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le exaltaré. ¿Por qué? Porque al considerar de dónde me ha librado el Señor, gloria a Él. Gloria a Él. Gracias, Señor, por tu libertad, por tu salvación. Hermanos, notamos de que el agradecimiento va mano a mano con el gozo, con la oración, que es la humillación del pueblo de Dios. Tú y yo nos preguntamos cómo nos humillamos ante Él. Bueno, es acercándonos a Él en oración y pidiendo y rogando que Él obre en nuestras vidas.
Esto va mano a mano también con nuestro agradecimiento, nuestra acción. Esto muestra nuestra dependencia en el Señor. Estas son las ofrendas de alabanza de su pueblo. Hermanos, ahora que llegamos aquí a estos 10 leprosos en Lucas, esta historia nos habla y nos muestra sobre 10 hombres que dice que tuvieron un encuentro con el Señor a una distancia. Y dice que cuando vieron al Señor Jesús, dice que dijeron, aclamaron a Él, pidieron misericordia y el Señor los sanó. Quiero que consideres este pasaje, si puedes regresar conmigo a este pasaje. Considerando que, hermanos, nuestra acción de gracia, estas características en el creyente, amén, no solamente son algo que queremos quedar bien con este sistema, este mundo donde pueden ellos ver ciertas características o morales. Esto va más allá de solamente dar gracias por algo. Esta es la vida del creyente, amén, de cómo tú y yo nos expresamos por la salvación de nuestro Señor. Y podemos ver un ejemplo aquí en este pasaje en Lucas 17:11. Hermanos, este encuentro lo vemos aquí. Dice, aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, el Señor Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, hermanos, que el Señor Jesús nos dice en otros pasajes de que el Señor Jesús, por lo que había ocurrido en Lázaro, que había resucitado a Lázaro, habían oficiales y personas que buscaban matar a Jesús. Entonces Jesús toma este camino que pudiéramos decir, ¿verdad?, por escapar, pero no es coincidencia lo que el Señor hace. Todo Él tiene un plan y un propósito. Y dice que en camino a Jerusalén, entre Samaria y Galilea, dice el 12, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermanos, aquí esta necesidad de estos hombres, vemos aquí esta enfermedad en ellos, incurable esta enfermedad, esta lepra, que si tú y yo leemos el libro de Levíticos, nos habla las instrucciones que fueron dadas para todos aquellos que estaban enfermos, que ellos tenían que vivir muy aislados de todos los demás. Y ellos no podían acercarse a los demás ni aun a sus familiares. Y las instrucciones, de acuerdo al Antiguo Testamento, es de que si alguien tenía lepra, tenía que presentarse ante un sacerdote para que ellos afirmaran o confirmaran de que era lepra. Y las instrucciones de nuevo era que si tú eras sano o que si solamente parecías ser lepra, tenías que regresar en 7 días y volverte a presentar para que te dejaran libre. Pero estos 10 leprosos sabemos que era lepra. Entonces sabemos de que ellos vivían muy aislados y lejos de sus familiares y lejos de todos los demás. Pero han escuchado de Jesús y dice que al encontrarse con Jesús le aclamaron, le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Aquí nos muestra, este es el Señor Jesús a través de esta enseñanza, es de que muchos hay necesitados. Y cuando viene el milagro y la respuesta de Dios, no todos respondemos con acción de gracias. Todos en este lugar y todos fuera de este lugar estamos necesitados en esta vida. Pero cuando viene la respuesta de Dios y Dios obra en nuestras vidas, no todos respondemos con acción de gracias. Muchos pudiéramos decir gracias, pero esa no es una acción conforme a la palabra de Dios. Tú y yo damos gracias como algo que hemos aprendido. Si alguien te hace algo o te da algo, nosotros decimos gracias, como un gesto, como algo demostrando de que tenemos cierta ética y decimos, bueno, gracias por abrirme la puerta, por lo que has hecho, por ayudarme. Pero conforme a la palabra, esta acción de gracia es lo que vemos en una persona, en estos 10 hombres. El uno que regresó y dice que se postró ante él. Mira, sigue diciendo, hermanos, ahí en el versículo 14 dice, cuando él les vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Imagínate, el Señor Jesús dice que preséntense a quien, vayan y muéstrense,
para que ustedes sean libres y puedan de nuevo regresar a sus vidas diarias o a las vidas que ustedes tuvieron anteriormente de ser, ¿verdad?, enfermos o estar enfermos, o regresar a la vida que por años no podían ellos tener junto con sus familiares. Les dice el Señor Jesús: vayan y preséntense para que ellos oficialmente o de una manera legítima puedan decir que ustedes son sanos. Y todos se fueron, pero solo uno regresó. Y cuando vemos este fruto de esta persona, mira lo que dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, preguntó: ¿dónde están los demás? Hermanos, esto es importante para nosotros que pongamos atención, porque de esta manera que este hombre se humilla ante Dios, lo vemos el mismo ejemplo de Amán. En Segunda de Reyes, capítulo 5:13, nos habla sobre este rey, sobre este hombre guerrero que le cayó lepra y es enviado a sumergirse a un río 7 veces. Y dice Amán: bueno, habiendo mejores ríos en Israel, ¿por qué no vamos a estos ríos? Y las instrucciones de Dios a través del mensajero de Dios era de que Amán se sumergiera en el río Jordán 7 veces. Interesantemente, el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán. Hermoso cómo Dios obra y Dios trabaja para mostrarnos su grandeza. Y dice la Biblia en 2 Reyes 5, 13 al 15. Veamos unos pasajes aquí. El 14: entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Pero aquí está el 15: y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Hermanos, el fruto del creyente, las características del creyente, la actitud del creyente no está en cómo te sientes al recibir el milagro, no está en cómo tú te sientes al ser sanado o al recibir alguna buena noticia, sino es de la manera que tú ves a Dios ahora que has recibido el milagro. Aquí es donde vemos verdaderamente la actitud del creyente. No es cómo te hizo sentir cuando Dios obró en tu favor, sino es ahora cómo tú logras ver a tu Salvador ahora que Él ha obrado en tu vida. Eso es lo que define al creyente y su actitud ante Dios y los demás. Porque tú y yo podemos sentir lo mismo, esa alegría, ese sentir de llenura, de que recibimos lo que más queríamos y lo que más necesitábamos. Pero si eso no cambia nuestro punto de vista o no alumbra nuestros ojos para ver al Rey y al Salvador, entonces tú y yo nos hemos enfocado en algo completamente fuera de lo que Dios intenta para nuestras vidas. Este hombre Amán, siendo un líder, siendo un guerrero, un hombre fuerte de carácter, orgulloso, pudiéramos poner de esa manera, el Señor obró en él y lo humilló y lo sanó. Pero es como él responde. El 15 de nuevo dice: y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Cuando regresamos a Lucas y consideramos los 9 que se fueron, vemos a uno que se postró ante el Señor. Vemos a uno que no solamente sintió el gozo y la felicidad y la consideración ahora de que mi vida ahora va a tener un cambio mejor, sino que ahora ve al Maestro y corre hacia el Maestro y reconoce quién es su sanador. Pero vemos a los nueve que estaban ansiosos de regresar a los sacerdotes para que los dejaran libres y pudieran regresar a su vida o a la vida que tenían. Imagínate que estaban tan enfocados en regresar a sus propias vidas que se olvidaron de su sanador. Hermanos, veamos esto que es importante para nosotros. Tú y yo estamos necesitados de Dios, y puede ser que algunas ciertas necesidades sean más grandes
y más importantes que las de otras personas. Pero cuando tú y yo estamos más enfocados en la necesidad, en vez de quién me puede sanar, tú y yo vamos a continuar buscando nuestra propia vida. El milagro no te va a salvar. Estos 9 estaban ansiosos por ser declarados limpios para que pudieran volver a una vida normal. Imagínate esto. Y olvidaron a su sanador. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado de esta manera? Oramos, pedimos que el Señor supla y que el Señor me conteste, ¿verdad?, esta petición, pero nuestra vida no cambió. Seguimos igual. Tenemos un deseo superior al conocimiento de nuestro Dios. Queremos la ayuda de Dios, pero no queremos el sostén de Dios. Queremos que Dios nos dé, pero no queremos depender de Dios. Queremos que Él supla, pero nosotros no queremos que Él sea nuestra dependencia. Hoy en día vivimos y vemos que ahora muchos no necesitan a Dios. No consideran a Dios como alguien que pueda suplirles sus necesidades, porque ellos son autosuficientes. Hermanos, esto nos lleva a Romanos, donde dice que aún conociendo a Dios no le honraron como a Dios. Ven conmigo a Romanos capítulo 1. Me gustaría que veamos las actitudes de los 9 que se fueron. Romanos capítulo 1, versículo 18. El título de ese pasaje en Romanos dice: el hombre que ha ignorado a Dios. El versículo 18 dice lo siguiente, hermanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Tomemos un alto allí. Mira lo que nos está diciendo Pablo, que la ira de Dios, es decir, que Dios aún su ira está sobre el pecado y la injusticia del hombre. El peligro, hermanos, que tú y yo podemos nosotros pasar o vivir es de que se nos olvide de que esta ira todavía está sobre el pecado y la injusticia, y nos confiemos en nuestra vida, y esta vida creada a las manos de Abraham o a las manos nuestras. Esta ira no es como la mía y la tuya. Esta ira no es como la de nosotros. Nuestra ira está conforme a actitudes de hombre a hombre, las cosas que experimentamos en esta vida, surgidas por el pecado del hombre. Pero la ira de Dios, que es justa, que define a Dios, es muy diferente. Mira lo que sigue diciendo el versículo 19: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nos está aclarando Pablo, hermanos, de que Dios creador, la existencia de Dios ha sido puesta en el hombre. Hemos sido creados a su imagen y la podemos ver todo a nuestro alrededor. Salmos 19 nos habla de que Dios se manifiesta a través de su creación. Hermanos, aunque tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios, y aunque nos dice este pasaje que dentro de nosotros tenemos cierta conciencia de que Dios existe y de que Dios es el creador, y lo vemos a Él revelado en su naturaleza, no todos le glorifican como Dios. Muchos dicen: creo en un poder más alto, creo que hay un Dios, o creo que a lo mejor hay un Dios por ahí en el mundo. Es porque Dios se ha revelado en su naturaleza, y porque tú y yo hemos sido creados a su imagen, pero aún Dios no ha sido revelado a sus vidas. Pero mira, sigue diciendo el 21: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quiero darte tres cosas en este pasaje, hermanos. En lugar de glorificar a Dios, transformaron una idea de Él en forma imagen para que fuera sutil a sus vidas. Es decir, ellos han creado su propia imagen de Dios para que no imponga con sus vidas personales. Ese es el peligro, hermanos, cuando tú y yo olvidamos a nuestro Salvador. Ese es el peligro cuando solamente queremos algo de Él, pero no queremos depender de Él. Es de que ahora comenzamos a crear a Dios y una imagen de Dios de manera que sea adecuada a nuestras vidas y no se oponga a mi vida. Más bien yo pueda controlar mi vida y controlar a este Dios quien yo quiero creer. Y aquí es lo que nos está hablando Pablo. Este es el peligro, hermanos. La antigua palabra, hermanos, para el cambio o el crear una imagen diferente de Dios es eikon. Ese es el peligro en muchos que comienzan a decir, bueno, yo creo en Dios de esta manera. Yo creo en este Dios. Yo creo de esta forma. Tú y yo no podemos crear de otra forma lejos de la palabra de Dios. Y tú y yo no podemos crear en otro Dios porque solo hay un Dios viviente y es el Dios de su palabra. Amén. Otro punto que podemos ver aquí es que el conocimiento, hermanos, no sirve de nada si no conduce a una práctica santa. El conocer de Dios, hermanos, no es suficiente si no te lleva a vivir una vida santa. Tú y yo podemos decir, conozco de Dios, conozco de su palabra, pero aquí está la pregunta. ¿Cuánto de ese conocimiento y cuánto de lo que conoces a través de su palabra te lleva a amar a Dios más? Y te lleva a vivir de una vida santa. Y te lleva a glorificar a Dios. Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Dicen, y le dieron gracias. Mira lo que dice Spurgeon, hermanos. Escucha esto. La simple ingratitud del hombre contra Dios es alarmante. Ya no puede decir nada peor de un hombre más que él no agradece a quienes han sido sus benefactores. Y cuando dices que él no está agradecido con Dios, has dicho lo peor que puedes decir de una persona. Lo peor de alguien es no mostrar agradecimiento a Dios, dice Spurgeon. Punto 3 en este pasaje, hermano, es que nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Nuestro rechazo de la revelación de Dios no nos hace mejores o más inteligentes, pero sí nos humilla, hermanos, y nos permite conocer al verdadero Dios. Amén. Hermanos, ven conmigo de nuevo aquí a Romanos y quiero que veas esto una vez más. El 20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Tú y yo no tenemos excusa, hermanos. Tú y yo no tenemos excusa. El peligro de muchos que dicen que no hay Dios y que no existe Dios es que buscan una excusa. Buscan excusarse. Y nos aclara aquí, este pasaje parece estar entre medio del creyente y el inconverso, el que no cree. Y este pasaje nos dice como a ambos de que la verdad de Dios, la confirmación de que Él es verdadero y Él es verdad, es de que Él se ha manifestado en su naturaleza. No solamente es una idea del hombre, pero todos participan de lo manifestado de Dios en su naturaleza. Entonces es como decir, cree o no crees, Él se ha manifestado. Amén. Cuando vemos a los 10 leprosos, hermanos,
y el uno que regresó. En esta historia, ese hombre era samaritano, no era judío, pero aún Cristo extendió misericordia. Esto nos muestra algo para nosotros. Tú y yo no éramos de la promesa. Tú y yo no éramos judío o de Israel. Tú y yo somos considerados los gentiles, a quienes también el Señor nos ha acercó a Él. Entonces, cuando tú consideras esta carta y consideramos la necesidad, que hay necesidad en todos nosotros, pero es como nosotros respondemos a quien nos salva y quien nos sana. Quiero que veas esto, porque esto es ahora importante. Ahora, para que tú y yo entendamos, bueno, nosotros como gentiles, mira el amor de Dios. Mira su gran misericordia de extender su mano y acercarnos a Él. Mira, ven conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 11. Hermanos, tú y yo recordamos a Cristo, recordamos su sacrificio por nuestros pecados, y es cuando ofrecemos agradecimiento, es cuando damos gracias y cuando damos gloria a Él. No lo hacemos solamente como costumbre o como algo rutinario de decir, Señor, gloria a Dios, sino es verdaderamente lo que vemos en este leproso que regresó, que se postró ante Jesús, que reconoció que Él era el único que lo salvó, que su vida no valía más sino antes dar gracias a quien lo había sanado. Y de la misma manera para nosotros, hermanos, mi vida no tiene más precio o no es más valiosa que el reconocer a mi Salvador y todo lo que tiene que ver con lo que le da gloria a Él. Cuando tú y yo venimos a la mesa del Señor, venimos a su mesa de gracia. A lo mejor no nos sentamos en una mesa física aquí al venir cada domingo, cada reunión, pero esa es la mesa del Señor, donde todos han sido invitados, pero los únicos que son acercados son aquellos que creen en Él. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 11 nos aclara esto, hermanos. Eso es lo más precioso de Dios. Cuando Él se revela a tu vida, tú y yo nos acercamos a Él. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. El 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, que dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque el mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. El 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabas lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Hermanos, considera el primer versículo que acabamos de leer, nos aclara dónde estábamos, sin esperanza, o sea, sin Dios en quien poder confiar. Y nos aclara que si no fuera por la sangre de Cristo Jesús, tú y yo no hubiéramos sido acercados a esta nueva esperanza en el Hijo de Dios. Ahora, considerando esto, hermanos, tú y yo a lo mejor dices, tengo una necesidad física, ¿verdad? Todos tenemos alguna necesidad en esta tierra.
Pero la que Dios ya ha contestado y Él ya ha sanado es la espiritual y la de nuestro corazón, que Él ya nos acercó a Él por medio de Cristo Jesús. Es decir, que si aún todavía no han sido contestadas mis necesidades físicas, bueno, mi corazón ya ha sido acercado a Cristo Jesús. Y bueno, puedo venir a Él, no porque no ha contestado mi necesidad física, sino porque ya ha sanado mi corazón y ha restaurado mi vida a Él. Y tengo algo por qué venir a Él y darle gloria y darle gracias a Él en todo tiempo, como nos dice su palabra. Esto es increíble, hermanos. Porque vemos el ejemplo de los 10 leprosos y aunque lo vemos como un acto físico, pero ahora lo que Dios ha venido a hacer en Cristo Jesús es a obrar en el corazón del creyente. Y todo esto es gracias a Él, a Dios. No a nosotros, como dijo David, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre daremos gloria. Hermanos, ven conmigo en conclusión a este pasaje Colosenses. Quiero que veas esto. Colosenses 3:15. Qué bendición de Dios, hermanos, que nos ha acercado a Él. Que no tuvimos que ser calificados por las obras de hombre hechas a manos, como nos dice, o por los requisitos de la ley, sino Cristo dice que Él en la cruz del Calvario venció, anulando los dos lados, ahora siendo uno nuevo en Él. Amén. Pero Colosenses 3:15, bueno, esta es la aplicación para su iglesia, para su pueblo. Aquí es donde como tú y yo ahora, considerando lo que el Señor ha hecho por nosotros, podemos vivir. Y cómo debemos de vivir. Y cómo nosotros de verdad podemos dar gracias. Dice lo siguiente el versículo 15, 3:15. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros, dice, en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. Y todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. ¿Cómo? Cuando la palabra de Dios abunda en nosotros ricamente. Es cuando la palabra de Dios abunda en tu vida y en mi vida. ¿Cómo podemos dar gracias? No solamente en un nivel superficial donde es una costumbre, ¿verdad? Es lo que hacemos, son morales, son modales que enseñamos a nuestros hijos. No es solamente eso, hermanos, sino es cuando la palabra de Dios abunda en tu corazón ricamente, donde tu vida ahora considera el fin que había sin Cristo y ahora lo que tenemos en Cristo. Y no somos esos 9 que se fueron porque sus vidas tenían más alto valor que el regresar a quien los había sanado, sino que ahora tú y yo consideramos a quien nos sana, a quien nos salva, a quien nos sostiene en todo momento. Amén. Y por eso tú y yo podemos vivir agradecidos. ¿Alguna vez te has chocado con alguien que lo ves y dices, sé que está pasando por una situación difícil, pero man, aquí está, y lo ves con una sonrisa y lo ves con ánimo? Dijo Pablo en una de sus cartas, dijo que mis cadenas sean, ¿verdad?, de ánimo para que el evangelio continúe siendo predicado. Imagínate esto, hermanos, encarcelado en lo más profundo de una cárcel, escribiendo cartas de ánimo para que el pueblo de Dios continúe predicando a Cristo. Y creo que es un tiempo en esta vida y en todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos viendo alrededor nuestro, es un tiempo para que tú y yo nos hagamos esta pregunta verdaderamente: ¿qué es lo que me anima a vivir para Cristo? ¿Será que
necesito que Él conteste ciertas peticiones? ¿O será que su sacrificio en la cruz del Calvario es más que suficiente? Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios ahí de pie y bendecimos al Señor? Señor, te damos gracias esta mañana por tu bendición. Como dijo Pablo, Señor, teniendo poco, teniendo mucho, Señor, sabemos, Señor, vivir de alguna manera agradecidos, Señor. En esta mañana como pueblo tuyo, consideramos primeramente, Señor, que tú nos has permitido en tu gran misericordia venir a ti. El ser acercados, el escuchar las buenas nuevas del Evangelio, el oír de tu plan glorioso de salvación para cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias esta mañana, Señor, porque nos has rescatado de las manos del enemigo, Señor, y nos has trasladado, Señor, Padre, a vida nueva, Señor, en Cristo Jesús. Ahora, Señor, ya no somos lo que éramos. Ahora hemos sido, Padre, revestidos del poder de tu Santo Hijo. Señor, por eso te damos gracias que tenemos la mente de Cristo. Ya no actuamos en nuestra propia voluntad, sino ahora actuamos en tu voluntad, Señor. Señor, te damos gracias que nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros, porque cuando nos pertenecían a nosotros, Señor, íbamos camino al infierno. Pero ahora tú nos has comprado con tu sangre gloriosa y preciosa, Señor. Y ahora somos tuyos, somos tus hijos, somos familia tuya, Señor. Y sabemos, Señor, que tu plan eterno, Padre, nos salvará y nos llevará, Señor, a la victoria. Te damos gracias, Señor, por la vida, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros hijos, Señor. Padre, te damos gracias aún, Señor, por los trabajos, Señor, por el empleo, las empresas. Te damos gracias, Señor, Padre, aún por la vida, por el aire que respiramos. Te damos gracias, Señor, que tú nos dices otro nuevo día para disfrutar juntamente con nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en cada uno de nuestros hermanos, tus planes para sus vidas. Señor, tus planes de prosperarlos, Señor, no solamente físicamente, pero espiritualmente también, Señor. Te damos gracias, Señor, que en tiempos de dificultad tú eres nuestro sostén, tú eres nuestra ayuda. Señor, en ti confiamos y te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos